tarde queremos traer nuestras ofrendas a ti, Señor, como un acto de adoración, como un acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Padre Santo, ¿cómo no adorarte a través de nuestras ofrendas si tú, Señor, oh Dios, nos diste a tu Hijo Jesús? Padre Santo, ¿cómo no solamente, Señor, nuestras ofrendas monetarias, nuestras vidas, Señor, te pertenecen a ti? Señor, bendice a tu pueblo en esta semana que entra, Señor, y provee para todas nuestras necesidades, para que este próximo domingo podamos venir con gozo a tu casa, con nuestras ofrendas monetarias en nuestras manos y con nuestras ofrendas, Señor, Padre Celestial, de nuestros labios también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, cada hermano que esté en necesidad, si hay hermanos que están pasando por necesidad, provee para ellos, Señor. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, en esta tarde vamos a continuar adorando a nuestro gran Dios, y ahora a través del Catecismo Bautista, hermano. Y quiero animarles, antes de ir a la pregunta del Catecismo, solamente me resta, hermano, quiero tomar este tiempo para animarle y exhortarle, hermano, a que use el Catecismo en su culto familiar. Si usted lea la Biblia, use el Catecismo, hermano, para que podamos todos aprender doctrina. Recuerda, hermano, una cosa, como veíamos en la mañana, la iglesia, por muchos años, el único recurso que tenía para instruir a los nuevos creyentes y a las familias, ¿cuál era? El Catecismo. Entonces, es una herramienta valiosa que usted tiene a su disposición para que puedan como familia crecer, hermanos, en el conocimiento de la Escritura. La primera pregunta del Catecismo en esta tarde es esta: ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? El pecado de nuestros primeros padres fue que comieron de la fruta prohibida. Una vez más, ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? El pecado de nuestros primeros padres fue que comieron de la fruta prohibida. Génesis 3:6, hermano, vamos a leerlo, y versículo 12 al 13. Génesis 3:6 y luego versos 12 al 13. José, por favor, lee Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia, verso 6 y luego el verso 12 al 13. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Amén. Versos 12 y 13. 12 and 13. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Amén. Hermanos, fíjate, todos leímos este versículo y obviamente es un versículo bien conocido entre nosotros, pero yo quiero, cuando yo leí esta pregunta, hermano, hoy en la tarde, antes de comenzar el servicio, estaba estudiando la pregunta, vino a mi mente otra pregunta del catecismo, pero no de este catecismo, sino del catecismo anterior. Y la razón por la cual vino a mi mente es porque la pregunta del catecismo anterior que estuvimos estudiando por aproximadamente 4 años, nos da el cuadro completo de esta enseñanza.
Porque Kish en su catecismo pregunta, ¿cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? Obviamente, el pecado de nuestros primeros padres, como leemos en la Escritura, fue que comieron de la fruta prohibida. Y el catecismo anterior, hermano, tenía una pregunta que decía, ¿por qué nuestros padres comieron de la fruta prohibida? ¿Se recuerda esa pregunta, hermano? ¿Por qué nuestros padres comieron de la fruta prohibida? Y la razón por la cual la traigo, hermano, es para que podamos pensar teológicamente cada vez que vemos cada vez que analizamos las preguntas del catecismo. El pecado fue que comieron del fruto prohibido. Ahora, ¿por qué ellos comieron del fruto prohibido, hermano? Porque no creyeron la palabra de Dios. Porque ellos no creyeron, hermano, la advertencia de Dios: el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y la razón por la cual esto es importante es porque esto es un recordatorio que la raíz de todo pecado es ¿cuál, hermano? La incredulidad. Nosotros pecamos porque no creemos la palabra de Dios. Nosotros no escuchamos, no obedecemos porque no la creemos, ¿verdad? Y hemos visto, y esto es lo curioso, aunque hemos visto las consecuencias a lo largo de la historia de la humanidad, aunque hemos visto las consecuencias de la desobediencia en nuestras propias vidas, si Dios constantemente no nos da de su gracia, nosotros nos hundimos cada vez más en la incredulidad que todavía permanece en nuestra naturaleza, ¿verdad? Es por eso que ante preguntas como esta es bueno recordar Santiago 4:6. ¿Qué dice Santiago 4:6? Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es de esa gracia que necesitamos para crecer en santificación. La otra pregunta del catecismo dice: ¿fue toda la humanidad afectada por la primera transgresión de Adán? Toda la humanidad, ya que desciende de Adán, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Una vez más, ¿fue toda la humanidad afectada por la primera transgresión de Adán? Toda la humanidad, ya que desciende de Adán, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Vamos a leer, hermanos, a 1 Corintios capítulo 15, verso 21 al 22. 1 Corintios capítulo 15, verso 21 al 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Fíjate, hermanos, solamente quiero leer este versículo nuevamente porque es muy importante. Dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La razón por la cual en Adán todos mueren es porque al ser nosotros descendientes de Adán, nosotros, hermanos, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Heredamos esa tendencia natural a rebelarnos en contra de Dios. Y con esa, como decía hace un momento atrás, con esa naturaleza pecaminosa tenemos que lidiar todos los días nosotros, aún cuando hemos sido redimidos. Porque mientras estemos en este cuerpo, antes de este lado de la eternidad, vamos a tener que lidiar con una naturaleza, hermanos, pecaminosa, con un remanente de pecado, del cual seremos librados el día en que Cristo venga por nosotros. Amén, hermanos. Quiero invitarles a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través del estudio de esta noche, y que en esos momentos de tentación
el Señor nos ayude a mirar a Él, a buscar de Él la gracia necesaria para vencer el pecado, para vencer nuestras propias pasiones. Oremos. Señor, en esta tarde nosotros alabamos tu nombre una vez más y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión. Altísimo Dios, tú que estás sentado en tu trono, Señor, te rogamos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que tú tengas a bien una vez más hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Edifica la fe de tu pueblo en esta tarde e ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta tarde yo quiero darte gracias por Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Porque dice tu palabra, Señor, que nosotros estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, éramos hijos de desobediencia. Señor, pero porque no podemos dejar de pecar. Pero también, Señor, somos, dice tu palabra, hijos de ira. Porque no podemos, Señor, no podíamos, oh Dios, dejar, Señor, estamos bajo tu ira por causa de nuestro pecado. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por Jesucristo. Porque cuando estábamos en esa condición, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Señor, y en esta tarde nosotros estamos agradecidos por Él. Porque en virtud de ese sacrificio perfecto, todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Y por eso, oh Señor, yo bendigo tu nombre y exalto tu grandeza. Señor, haz tu voluntad en medio de nosotros en esta tarde. De manera, Señor, que nuestras almas sean alimentadas de ti. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Libro de Eclesiastés, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. Eclesiastés, capítulo 5, verso del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Amados hermanos, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los juramentos y los votos lícitos, como está en nuestra confesión de fe. Pero antes de ir a nuestro estudio en esta noche, a lo que nos corresponde, quiero leerles con ustedes, quiero que leamos juntos, hermano, la declaración de nuestra misión. Y es algo que queremos que recordemos y lo tengamos siempre presente en nuestra mente. Esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros existimos como iglesia aquí en Dalhart, Texas. Yo lo voy a leer primero y luego lo leemos todos juntos. PIB Dalhart existe para glorificar a Dios haciendo discípulos a través del evangelismo intencional, la adoración congregacional y el discipulado bíblico. Vamos a leerlo todos juntos. PIB Dalhart existe para glorificar a Dios haciendo discípulos
a través del evangelismo intencional, la adoración congregacional y el discipulado bíblico. Esa es, hermano, la razón por la cual nosotros existimos. Y cada domingo, hermano, en la tarde vamos a estar repitiendo juntos esta declaración de misión para recordarlo durante la semana. Hoy, hermano, vamos a continuar, como decía, con el capítulo 23, que tiene que ver con los juramentos y votos lícitos. Y Eclesiastés, capítulo 5, es el pasaje que nos ha estado guiando desde que comenzamos este capítulo de nuestra confesión, que está basado, obviamente, en la Escritura. No sé cuánto ustedes recordarán que el último domingo que estuvimos hablando acerca de este capítulo, dijimos que hoy nos vamos a enfocar, vamos a estar hablando acerca de la licitud, el argumento bíblico por el cual la confesión dice que es lícito hacer juramentos y votos. Porque la confesión hasta aquí, hermano, nos ha enseñado y hemos visto que sí es lícito hacer juramentos, es lícito hacer votos, pero la Biblia nos da, hermano, elementos, ejemplos a través de los cuales podemos decir y afirmar junto con nuestros hermanos que hicieron la confesión que es lícito para los cristianos hacer juramentos. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque, amados hermanos, cuando nosotros malinterpretamos textos como el de Mateo, que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan del texto de Mateo que hablábamos acerca de cuando Cristo dice: no hagáis juramentos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni aún por los cabellos de vuestra cabeza? La razón por la cual Cristo nos dice esto, hermano, como vimos, no fue para condenar o sancionar el hacer juramentos, sino lo que Cristo estaba confrontando era el hecho de que los judíos, los fariseos, estaban usando, hermano, cualquier otro, estaban jurando por cosas que tenían que ver, que estaban relacionadas con Dios, con el objetivo de restarle seriedad a su juramento. Al ellos jurar por cualquier otra cosa que no fuera exactamente el nombre de Dios, en la mentalidad de ellos estaban libres. Ese juramento no tenía tanto peso como si ellos estuvieran jurando directamente por el nombre de Dios. Ahora bien, amados hermanos, cuando muchos cristianos, por ejemplo, los anabaptistas, al interpretar este pasaje, lo que interpretaron fue que ellos no se deben hacer juramento. Y es por eso que los anabaptistas nunca hacían juramentos, ni siquiera en las cortes. ¿Por qué? Porque tenían una mala interpretación de este pasaje de la Escritura. Y es por eso que este asunto es bien importante para nosotros. Debemos de aprender qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y la confesión, como digo, hasta ahora nos ha enseñado que los juramentos son lícitos. Y una de las cosas que dice la confesión que vimos fue que los juramentos y los votos son parte ¿de qué? De nuestra adoración religiosa a Dios. De manera que aun cuando usted hace un juramento conforme a la Escritura, en el nombre de Dios, eso es un acto de adoración al Señor. Y ahí es donde radica la seriedad, hermano, de los juramentos. Hoy vamos a estar mirando, hermano, qué es lo que la confesión dice acerca, cómo nosotros vemos, sobre qué fundamento más bien la confesión basa esta enseñanza de la licitud de los votos. Pero antes quiero leerles lo que dice, para que podamos tener el contexto completo. Quiero leerles lo que dice este capítulo, que no es muy largo, acerca de los votos. Dice, en el párrafo 1 dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Ese primer capítulo ya lo vimos
no sé si usted recordará que dijimos, hermano, este capítulo, el párrafo, perdón, nos habla de la naturaleza de los juramentos. Los juramentos son es parte ¿de qué? De nuestra adoración religiosa. O sea, eso habla de la naturaleza de los juramentos y votos. También dice la manera en que debemos hacer esos juramentos. Debemos hacerlo ¿cómo? ¿Cómo debemos hacerlo, hermano? Con verdad, justicia y juicio. Debemos hacerlo con una con solemnidad, porque el propósito de los juramentos es poner a Dios como testigo de lo que uno jura. Para que Él sea el testigo, para que Él nos juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que se jura. Ahí tenemos la naturaleza de los juramentos, la manera en que debemos jurar con verdad, justicia y juicio, y también tenemos el propósito de los juramentos, que es poner a Dios por testigo. Por eso la Biblia enseña que solamente debemos jurar por el nombre de Dios. Ahora bien, el párrafo lo dice: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Esto también lo vimos ya, hermanos. Obviamente vemos, la confesión nos está enseñando que es lícito jurar, pero también la confesión nos enseña, amados hermanos, que no debemos jurar por cualquier cosa. Porque hay asuntos, amados hermanos, que no meritan un juramento. Que lo que meritan es un sí, sí o un no, no. Por ejemplo, hermanos, hermano Joel, déjame ver qué ejemplo pongo. Préstame 1,000 pesos, yo te juro que el mes que viene yo te lo pago. Eso no merita un juramento. Eso solamente basta ¿qué cosa? Con mi palabra, ¿verdad? Y cosas, si nosotros no debemos jurar por cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque no debemos hacerlo vanamente, porque no podemos usar el nombre del Señor en vano, a la ligera. Y esos tipos de juramentos deben de rechazarse, deben de reprobarse. Y también, como dijimos el domingo pasado, juramentos que tienen, hermano, yo te juro por la salud de mis hijos. Eso no es bíblico, eso es pecaminoso. Yo te juro por el gran poder de Dios, eso es pecaminoso. Yo te juro por mi madrecita que está en gloria. Eso no tiene ningún tipo de validez. Los cristianos no debemos enredarnos, hermanos, en ese tipo de juramentos. Ahora bien, la confesión sigue diciendo: sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos, el juramento debe hacerse. Obviamente, esto también lo estuvimos mirando, hermano. Solamente esta parte del párrafo 2 se enfoca en enseñarnos cuáles son esas instancias en la vida en las que un cristiano debe jurar. Asuntos que son ¿de qué? De peso y de gran importancia, solamente con el objetivo de confirmar la verdad o poner fin a una contienda entre hermanos o entre personas. Cuando no nos entendemos en un asunto de seriedad, de gravedad, en hechos que han pasado, es válido el juramento si eso va a poner fin a una contienda entre hermanos. Y otra cosa
hermano, importante que dice la confesión de fe, que la palabra de Dios en esos casos justifica el juramento, y por esa razón, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son las autoridades legítimas ante las cuales debemos jurar? La corte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la corte es parte de ¿qué? De un sistema de justicia, es parte del gobierno, y los oficiales de la corte, un juez es un oficial del gobierno, y los oficiales del gobierno, dice la Escritura, que han sido puestos por Dios. Aun cuando los gobiernos sean impíos, los sistemas gubernamentales son instituciones divinas. Y porque ellos han sido instituidos por Dios mismo para establecer el orden en la sociedad, cuando ellos exijan un juramento de nosotros, la Biblia nos autoriza a hacerlo con limpia conciencia. ¿Sí lo puede ver, hermano? Otra autoridad lícita es, hermano, el cuerpo de pastores de una iglesia. O el cuerpo de pastores de una iglesia, hermano, es un cuerpo gobernante establecido también por Dios. Ahora, obviamente, los pastores no van a pedir juramento tampoco por cualquier cosa. Por ejemplo, un juramento que pide tanto la corte como la iglesia, los pastores, ¿cuál es, hermano? El matrimonio. El matrimonio es una promesa. El pacto del matrimonio consiste en una promesa solemne a esa persona delante de Dios y de los hombres, de que voy a amarla hasta que la muerte nos separe. Ahora, porque el matrimonio es una institución divina también, aún los inconversos, los que no tienen a Cristo, aún cuando no se casen por la iglesia, ellos, hermanos, al casarse, aún cuando se casen en la corte solamente, están haciendo un juramento delante de Dios. Porque el matrimonio es una institución divina que tiene como objetivo, o el objetivo supremo del matrimonio, ¿cuál es? Ilustrar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso la Biblia habla de que el marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia, y la mujer debe sujetarse a su esposo como la iglesia a Cristo. Y es por eso que aún los inconversos, cuando se casan, están haciendo un juramento delante de Dios. Y es por eso, hermano, que no debemos hacerlo a la ligera. Ahora bien, dice también nuestra confesión: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino solo lo que sepa que es verdad. Por ejemplo, recuerdo el texto cuando Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano de la iglesia no aceptes ninguna acusación, a no ser que sea con dos o tres testigos. Eso sería un caso de como una autoridad eclesiástica que necesita tener testigos de algo que ha pasado, y por lo tanto puede ser justificado en ese caso un juramento. Por ejemplo, hermano, cuando uno de los ancianos de la iglesia es acusado por algo, tienen que haber testigos que testifiquen con juramento de que lo que están diciendo es verdad o es mentira. Y cuando el juramento, eso es un muy buen ejemplo, gracias, hermano. Cuando un juramento así se hace, hermano, obviamente se está haciendo ¿para qué? Para confirmación de la verdad y para poner fin a una controversia, a una contienda. Y están poniendo, esos hermanos están poniendo a Dios de testigo de lo que se está jurando en ese preciso momento. Ahora bien, hermano,
fíjate lo que dice aquí. Cada vez que nosotros vamos a jurar, debemos jurar, hacer los juramentos, hermano, teniendo en cuenta la seriedad, la gravedad de este acto tan solemne, y no podemos afirmar en el mismo nada, sino lo que se sepa que es verdad. Aún, hermano, cuando lo que usted está jurando va en contra suyo. Esas son las cláusulas bíblicas que gobiernan, hermano, el acto de los juramentos y de los votos. Y es debido a la seriedad tanto de los juramentos y de los votos, que vamos a ver la diferencia en un momento, cuál es la diferencia entre un voto y un juramento, pero es debido a la seriedad de ambos, que cuando Salomón escribe Eclesiastés, él advierte a la iglesia acerca de esto, cuando le dice, no te des prisa en hablar, en el verso 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo, no te apresures a hacer votos delante de Dios. No te apresures a hacer juramentos. Y el verso 4 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Porque es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Ahora bien, hermanos, es por eso, por versículos como este, que nuestra confesión, hermano, articula la seriedad de los votos y los juramentos de esta manera. Ahora bien, hay una cosa, hermano, que yo quiero enfatizar porque es muy importante. Los juramentos no solamente son verbales. Los juramentos, hay juramentos que están por escritos y que aunque usted no ponga y no diga en el nombre, yo juro por Dios que esto es verdad. Cada vez que una autoridad civil requiera de nosotros un juramento, la seguridad de que lo que estamos diciendo es verdad, y aún por escritos, esos juramentos debemos hacerlo solamente cuando lo que está escrito en el papel es la verdad. Hermanos, y voy a poner ejemplos que no nos gustan, pero son ejemplos válidos. Los taxis. A nadie le gusta pagar taxis, pero cuando nosotros los cristianos pagamos taxis, debemos hacerlo con verdad. La declaración de impuestos, hermano, es una declaración jurada. Y usted está diciendo ahí que lo que usted está, esos números que usted está poniendo, es verdad. Ahora, muchos podemos decir, es que el gobierno, el tío Sam es un ladrón. Puede que el tío Sam sea un ladrón. Pero nosotros, hermano, al hacer un juramento de ese tipo, debemos hacerlo en obediencia al Señor y para la gloria de Dios. Los cristianos no debemos falsear cuando hacemos nuestra declaración de impuestos. O cuando, hermano, estamos pidiendo ayuda al gobierno. Cualquier tipo de ayuda que usted esté pidiendo, ya sea ayuda para nuestros hijos, ya sea ayuda para comer, ayuda para seguro médico, cualquier tipo de ayuda que usted pida al gobierno. Cuando usted haga su aplicación, te hacen firmar como, tú sabes, diciendo, esto que yo doy testimonio, yo juro que lo que yo he escrito aquí es verdad, y lo hago, ¿sabes? Doy testimonio en la mejor de mis capacidades. Es incorrecto, hermano, hacer fraude. Porque déjenme decirle, aparte de todo, hermano, cuando nosotros hacemos un juramento y lo hacemos con fraude, no solamente estamos tomando el nombre de Dios en vano, que es pecado. También, hermano, estamos dejando florecer. Estamos dando muestra de la incredulidad que permea nuestro corazón. Porque yo le pregunto a usted, hermano, a la hora de yo hacer un juramento al gobierno, a la hora de yo pedir ayuda, esas aplicaciones son, yo tengo que jurar al final. Tengo que poner mi firma.
¿Qué es lo que me mueve a mí a mentir al gobierno? Si yo quiero, por ejemplo, ayuda para alimentar a mis hijos, o que me den seguro médico para mis hijos, ¿qué es lo que me mueve a mí detrás de falsear la verdad en una situación como esa? Obtener la ayuda. Pero hay algo más profundo debajo de eso. ¿Qué es lo que mueve a una persona a mentir cuando va a hacer algo así? Incredulidad, hermano, especialmente los cristianos. La razón por la cual yo miento cuando hago mi declaración o mi aplicación es porque yo no creo que Dios es suficiente para abrir la puerta o cerrarla conforme a su voluntad. Hermano. En la escuela, por ejemplo, cuando le dicen a uno cuánto gana, eso también hay que practicar eso. Ahí también, hermano. Hay mucha gente que pone mentiras de cuánto gana para no pagar. Exactamente. Pero eso, hermano, es falsear un juramento. Porque aunque usted lo diga, yo juro por Dios que yo gano tanto, el hecho de que usted tiene que firmar dando su testimonio, ese testimonio es equivalente a un juramento que usted hace, que lo que usted puso en el papel es la verdad y solamente la verdad. Ahora, la razón por la cual yo no quiero ponerlo es porque en el fondo de mi corazón, hermano, hay incredulidad de que Dios, yo no creo que Dios es suficiente para abrir o cerrar la puerta. Es una manera de no recibir porque no pedimos. Estamos manipulando. Exactamente, es una manera, gracias, de no pedir, no tenemos porque no pedimos. Entonces en nuestra codicia y en nuestra locura, hermano, usamos de juramentos falsos, y cuando esos juramentos falsos no resuelven, ¿qué es lo que hacemos entonces? Oh, vamos a orar. Pero tú sabes lo más terrible, hermano. Lo más terrible es cuando nosotros, y esto no digo que es lo más terrible porque es serio, hermano, y nosotros no le damos importancia. Y es cuando afirmamos cosas que no son verdad, obtenemos la ayuda y venimos y decimos, gracias a Dios que me dieron la ayuda. Gracias a Dios que me dieron el dinero. Gracias a Dios que me devolvieron tanto. Yo soy bueno. Pero en el proceso tomamos el nombre de Dios en vano. Y ese tipo de juramentos debemos reprobarlos. Debemos rechazarlos. Porque no honran el nombre glorioso de nuestro Dios. Amén, hermano. Ahora bien, hermano, seguimos leyendo. Dice, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos, se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Amados hermanos, no es cierto que nosotros muchas veces no le damos importancia a los juramentos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un voto o un juramento y nosotros no lo tenemos en cuenta, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cuando nosotros, hermanos, tomamos un juramento, hacemos un juramento de este tipo sin tomar en cuenta, hermano, la gravedad de esto, lo voy a decir de otra manera. Lo voy a decir de otra manera, hermano mío. La razón por la cual nosotros mentimos en nuestras declaraciones juradas muchas veces es precisamente porque no entendemos que cuando nosotros hacemos juramentos imprudentes o falsos, estamos provocando al Señor. Estamos provocando a ira al Señor. Y por esa razón, la tierra gime. Porque cuando hacemos, la razón por la cual provocamos al Señor es porque estamos, amados hermanos, al hacerlo, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Ahora bien, el párrafo 4, hermano, dice, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Obviamente, una vez más, la confesión nos está enseñando cómo debemos hacer juramento. Cada vez que usted hace un juramento, usted debe hacerlo con palabras comunes. ¿Qué son palabras comunes, hermano? Palabras simples, palabras
entendibles. Usted nunca debe de entrar en un juramento o hacer un juramento en algo que usted no entiende lo que usted está jurando. Deben ser palabras sencillas y que usted esté seguro, hermano. Dice, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. En una oración, en una declaración simple, hermano, las palabras, nosotros debemos hacer juramentos que sean, hermano, debemos usar palabras que las personas nos puedan entender, que yo pueda entender y que no quepa ninguna reserva de que lo que yo estoy diciendo es únicamente la verdad. Ahora bien, hermanos, vamos a ver esto es lo que dice la confesión en los primeros 4 párrafos del capítulo 23 que habla de la confesión. Hermanos, es bien claro, bien sencillo. Nos hemos tomado tiempo en los domingos anteriores para resaltar lo más importante de ello, pero quería que tuviéramos la visión panorámica de todo lo que los primeros 4 párrafos dicen. Ahora, yo quiero ver con ustedes los argumentos a favor de la licitud de los juramentos. ¿Por qué nosotros podemos saber que lo que la confesión dice es verdad? Y ese es el punto. ¿Por qué nosotros podemos saber que la confesión lo que dice es verdad? ¿Por qué yo puedo saber que cuando Cristo dice no jurarán ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, lo que está queriendo decir es que no debemos jurar por otra cosa que no sea el nombre de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, estos son los argumentos bíblicos que queremos darle a favor de la licitud de los juramentos. El primer argumento es este: el mandamiento de jurar en el nombre de Dios legitimiza la validez de los juramentos. El mandamiento de jurar en el nombre de Dios legitimiza la validez de los juramentos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Amén. Deuteronomio 6:13. ¿Qué no quiere decir? Dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. ¿Y cómo termina? Y jurarás por su nombre. ¿Cuál es el mandamiento, hermano? Nosotros tenemos un mandamiento explícito al Antiguo Testamento que nos manda a jurar. Cuando vamos a hacer un juramento, debemos hacerlo solamente ¿por qué? Por el nombre de Dios. Y es por esto, hermano, y es precisamente la antítesis de eso lo que Cristo, hermano, condenó cuando Él dijo que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por los cabellos de nuestra cabeza. Porque el mandamiento es jurar solamente en el nombre de Dios. Cuando hay un juramento lícito, por las cosas que la Biblia aprueba, que es requerido de nosotros por las autoridades legales, legítimas, ese juramento debemos hacerlo solamente por el nombre de Dios. Y porque tenemos ese mandamiento en la Escritura, si ese fuera el único versículo que tuviéramos en la Escritura que hablara de eso, es suficiente para nosotros poder confesar que es lícito hacer juramento, que podemos hacerlo con nuestra conciencia tranquila como un acto de adoración al Señor, cuando lo hacemos legítimamente. Amén, hermano. Ahora bien, otro argumento a favor. Fíjate, no solamente yo quiero que tú, antes de ir al próximo argumento, quiero que mires 3 cosas. Quiero que mires 3 verbos que están aquí en el versículo 13. ¿Cuáles son esos 3 verbos que están en el verso 13? Temerás. ¿Cómo? Temerás. Servir. ¿Y qué más? Y adorarás. Dice, temerás, adorarás, y junto con el temor que solamente se le debe ¿a quién? A Dios. Junto con la adoración que solamente se le
solo al Señor tu Dios, ese solo está modificando cada uno de esos verbos. Solamente temerás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Solamente adorarás al Señor tu Dios y solamente por su nombre jurarás. Cada uno de esos tres verbos está modificado por la palabra solo. Y como le digo, solamente ese texto es argumento suficiente a favor de los juramentos. Ahora, mira este otro argumento. Dios mismo legitimiza, esa palabra está mal ahí, legitimiza los votos con su ejemplo. Dios mismo, el Dios Trino, legitimiza los votos con su ejemplo. Vamos a leer, hermano, Hebreos 6. Hebreos 6, 13 al 16. Isabel. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda institución. Amén. Fíjate, hermano, qué texto tan extraordinario este. Porque cualquier indocto pudiera tratar de condenar nuestra conciencia, tratar nuestra conciencia diciéndonos: ¿cómo puedes decir, cómo puedes basarte en Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Testamento, cómo puedes basarte para decir que es lícito? Porque muchos indoctos dicen que en el Antiguo Testamento es historia. Ahora lo que vale es el Nuevo Testamento. Aquí tenemos, hermano, un texto en hebreo que quiero que vayamos despacio. Dice el verso 13: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esa promesa, ¿qué es lo que es? Un juramento. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Por eso que decimos que Dios mismo legitimiza los votos con su ejemplo, porque Él mismo juró por Él mismo cuando hizo el juramento a Abraham, porque no había otro mayor sobre Él. Y para confirmación de la verdad, porque fíjate, mira el verso 17. Vamos a saltar un momento al verso 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Él juró por sí mismo. ¿Para qué? Para mostrarnos la inmutabilidad de su promesa. No cambia. Lloviera, tronara, relampagueara, aunque el mundo se cayera a pedazos, aún así los herederos de la promesa recibirían los beneficios de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo el juramento a Abraham, Él juró por sí mismo, y Dios es inmutable. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con eso conmigo? Bueno, amados hermanos, es por eso, porque Dios interpuso juramento cuando le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Es que usted y yo tenemos seguridad de salvación. Porque Dios interpuso un juramento, y cuando Él juró por su nombre, legitimizando así la práctica del juramento.
Él nos dio el ejemplo de cómo debemos hacerlo. De que debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Pero el verso 18 dice, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué maravilloso, hermano. Ahora, esta es la razón por la cual Dios, cuando le prometió a Abraham, le dio su promesa a Abraham, interpuso un juramento por él mismo. Para que usted y yo hoy pudiéramos tener un fuertísimo consuelo y seguridad. Amados hermanos, regrésate nuevamente al verso 14. Dice, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Ahora mira el verso 16. El verso 16 dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. ¿Qué está haciendo el autor de los Hebreos? No solamente está poniendo el ejemplo de Dios como un argumento a favor, ¿sabe? Obviamente de ese texto sacamos la validez de los juramentos. Pero él dice, hermano, el autor de los Hebreos está diciendo explícitamente que es costumbre entre los hombres jurar. Y no lo hace, no lo resalta como una práctica pecaminosa, sino como una práctica lícita. Una imitación de lo que Dios hace exactamente. Ahora, fíjate, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos, un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. ¿Qué argumento tenemos a favor de la legitimidad de los juramentos? El mandamiento de jurar por el nombre de Dios solamente. El ejemplo de Dios legitimiza los juramentos, amados hermanos. Y en este mismo texto, hermanos, cuando usted lee cualquier libro del Antiguo Testamento, obviamente, todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Pero el libro, la carta a los Hebreos, es el comentario del Espíritu Santo de la ley de Moisés. Si usted quiere entender bien la ley de Moisés y el Pentateuco, léase Hebreos. Y Hebreos es el comentario del Espíritu Santo acerca del Pentateuco. Y el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está no solamente poniendo a Dios, sino que dice: los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, para confirmación de la verdad y ponerle fin a toda discusión. Ahora bien, quiero que mires también, hermano, otro argumento. El ejemplo de los santos del Antiguo Testamento legitimiza la validez de los juramentos. El ejemplo de los santos del Antiguo Testamento legitimiza la validez de los juramentos. Mira conmigo, hermanos. Vamos a buscar Génesis capítulo 24, verso 3. Génesis capítulo 24, verso 3. ¿Quién no quiere leer? Hermano, bueno. Te haré jurar por el nombre de Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Abraham. Abraham, hermano, en la cama, en el hecho de muerte prácticamente, dice a su criado, ¿qué le dice, hermano? Que le jure por Dios. Y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Mira también capítulo 47, verso 3. Verso 30, perdón. Capítulo 47, casi al final de Génesis.
Pero, por favor. Dice, cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Amén. Fíjate lo que tenemos aquí, hermano. Aquí hay una conversación entre padre e hijo, entre José y Jacob. Y le dice en el verso 30, cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Tú sabes lo que estaba diciendo, lo que estaba pasando ahí, hermano. Que cuando Jacob le dijo eso a José, José le dijo, sí, yo lo voy a hacer. Yo te doy mi palabra que lo voy a hacer. Sí, sí. O no, si tengo que decir es sí, yo lo voy a hacer. Puedes morir tranquilo que yo te voy a cumplir tu deseo. Y Jacob le dijo, no. Júramelo. Ahora, ¿de dónde Jacob saca eso, hermano? Esa práctica. La viene heredando de dónde, hermano? De Abraham. Hay un patrón. Era una práctica común entre los santos del Antiguo Testamento. Mira, hermano, el capítulo, verso 30, bueno, ahí mismo, el verso 31, dice, y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Vamos a leer capítulo 50, verso 25. Capítulo 50, verso 25. Hermano Martín. Luego José hizo jurar a todos los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de allí. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que usted ve aquí, hermano? La continuidad. La continuidad. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo también José. O sea, cada uno de estos ejemplos son ejemplos que validan para nosotros como cristianos la práctica de los juramentos. Otro argumento, hermano, que tenemos es Nehemías, capítulo 5, verso 12. Este es muy importante. ¿Se acuerda usted lo que le hizo jurar Abraham a su siervo? No coja para Isaac mujer de los cananeos. En otras palabras, no agarres para Isaac mujer extranjera. Mira Nehemías 5:12. Esto es un pasaje bien interesante, hermano. ¿Qué no tiene, hermano? Nehemías 5:12. Hermano. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no resistiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice con los nobles y los funcionarios, pues juraron que cumplirían sus promesas. Sacudidos y 13. Hasta solamente, sí. Dice, entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no le exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice, ¿qué cosa? Jurar que harían conforme a esta promesa. Obviamente, un ejemplo claro. Mira, ahora el capítulo 13, verso 25. Amén. Isabela, ¿lo quiere leer? Capítulo 13, verso 25. Contendí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios,
tan tremendo. Imagínate que Nehemías fuera el pastor de una iglesia. Lo que está diciendo es Nehemías. El pastor Nehemías se dio cuenta que en la iglesia, algunos de sus miembros, o la mayoría de ellos, estaban permitiendo que sus hijos se casaran con inconversos. Que sus hijos tuvieran novias y novios inconversos y se casaran con ellos. Y eso era para los miembros de la iglesia de Nehemías, eso era lo más natural. Y dice Nehemías, cuando yo me di cuenta, yo contendí con ellos. ¿Tú sabes lo que significa eso, hermano? Se fajó con ellos. Y una razón por la cual yo quiero enfatizar en este versículo, hermano, es porque mira la gravedad. ¿Cómo pensaba Nehemías? ¿Cómo pensaba Abraham, que le hizo jurar a su siervo que no le buscara una mujer extranjera a su hijo Isaac? ¿Cómo pensaba Nehemías que cuando se dio cuenta que el pueblo andaba, cada quien hacía lo que le daba la gana, y la gente se estaba casando, están dando sus hijos en casamiento con mujeres y hombres que no eran del pueblo, eran extranjeros? Dice que él se fajó con ellos. Asonitas, amonitas y moabitas. Y moabitas. Gracias, hermano. Y dice hermano, el texto, que fue la pelea fue a tal grado. Dice Nehemías, yo herí a algunos de ellos. Los maldije. Imagínate que un pastor haga eso, porque a miembros de la iglesia que están dando a sus hijos en noviazgo y en matrimonio con personas mundanas, y es algo normal para ellos. Usted sabe lo que haríamos nosotros, diríamos, ese pastor es un extremista. No queremos ese tipo de pastor. Sácalo de aquí, nos va a matar a todos. Pero, hermano, obviamente, el texto te está relatando lo que Nehemías hizo. Pero no es que ahora, obviamente, cuando tenemos una situación como esa en la iglesia, el pastor lo que tiene que llamar es arrepentimiento a los hermanos. Y esa práctica, el punto que quiero hacer contigo esta noche, como un paréntesis, esta práctica, hermano, no debe ser normal entre nosotros. Nosotros no debemos dar a nuestros hijos, cuando tu hija o tu hijo viene con una inconversa o con un inconverso, tú tienes que decirle, no, 1000 veces no. Especialmente cuando están bajo tu autoridad todavía, porque es pecado. Los cristianos no se unen en yugo desigual con los infieles. Por ese pecado, Nehemías maldijo a muchos en el pueblo, los hirió. Y dice la Biblia, hermano, a mí me asombra este versículo, porque dice, les arranqué el cabello. Yo no hubiera querido estar ahí, hermano. Yo no hubiera querido estar ahí. Pero como si eso fuera poco, dice el texto, y lo hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestros hijos, vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Por causa de un pecado que nosotros hoy tenemos como algo tolerable en la iglesia y normal, Nehemías derramó sangre en medio del pueblo. Y como si fuera poco, los hizo jurar. O sea, ejemplos como estos, de estos hermanos del Antiguo Testamento, vemos que es válido hacer juramento en casos de peso. ¿Por qué eso es un caso de peso? Porque por causa del pecado de ellos están provocando la ira de Dios sobre el pueblo. Ahora bien, otro argumento, el ejemplo de Pablo legitimiza los juramentos. Vamos a hacer una cosa, hermano, porque yo no quiero, ya se nos fue el tiempo, y lo único que nos queda, no vamos a leer el texto, solamente escribe este versículo, hermano, para que lo estudie en tu casa, porque ya se nos fue el tiempo. Pero quiero terminar con este capítulo hoy, porque el próximo miércoles quiero comenzar con el próximo domingo, gracias. Quiero comenzar con el próximo capítulo de la convención. Solamente quiero leerte algo rapidito. Hermanos, ¿ya apuntaron el texto? Ok.
Solamente para advertirle, porque en este pasaje usted no va a encontrar la palabra juramento, pero lo que Pablo dice, si mal no recuerdo, es: pongo a Dios por testigo. ¿Eso qué cosa es? Un juramento. Y él lo repite, hermano, en una ocasión. Apunta a 2 Corintios, apunta también estos textos: Primera de Reyes 17:1, Esdras 10:5, son ejemplos, hermanos, de profetas que hicieron juramentos, por los cuales nosotros también sabemos que hacer juramento es lícito. Ahora, hasta aquí quiero preguntarles algo, hermano. ¿Cree usted que tenemos suficiente evidencia bíblica para hacer juramentos conforme a las Escrituras, en la actitud que la Biblia demanda, con una limpia conciencia? ¿Qué usted cree, hermano? Lo tenemos, hermano. Porque tenemos todos estos ejemplos, no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento también. Amados hermanos, quiero que mires el párrafo 5, quiero concluir con esto. Dice: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado, piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. O sea, dos cosas. La confesión culmina hablándonos de los votos. Y de los votos nos dice, lo primero que nos dice, que los votos, ¿qué cosa? No debe hacerse. Deben hacerse solamente a Dios. Hermano, dice que no ha de hacerse ninguna criatura, sino solo a Dios. Y ha de hacerse ¿con qué? Con cuidado. Y con fidelidad, acorde a lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Eso, hermano, es lo mismo que dice Eclesiastés capítulo 5. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Cuando te acerques a la casa de Dios, guarda tus palabras. Cuando vayas a hacer un voto, piensa. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuáles son los votos que nosotros hacemos? Todos los días o todos los domingos, usted hace un voto delante de Dios. Cuando usted canta, lo que usted está cantando, y usted está diciendo que usted va a hacer, eso es un voto que usted está haciendo delante del Señor. Usa mi vida, oh Señor, para lo que quieras tú. Yo estoy haciendo un voto: Señor, aquí está mi vida. Úsala para lo que tú quieras. Y cuando el Señor te da la oportunidad, retrocedemos como el cangreo. Y nunca tenemos tiempo, pero dice la Biblia: no hagas voto delante, ¿sabes? Por hacerlo. El voto que haces, cumple. Y es un voto que los votos solamente se hacen a Dios. Ahora bien, dice, hermano, que debe hacerse con todo cuidado, piadoso y con fidelidad. Y ahora aquí la confesión hace una cláusula, que es los votos monásticos papistas del celibato perpetuo. Esos son los votos que se hacen ¿a dónde, hermano? En la Iglesia Católica. ¿Por qué? Y obviamente, y termina diciendo otros votos: votos de pobreza, de pretendida pobreza, votos de obediencia a reglas eclesiásticas. Cada uno de estos votos, los votos monásticos, los votos de pretendida pobreza, los votos, hermanos, de obediencia a reglas eclesiásticas, dice que ningún cristiano debe enredarse en ellos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no son votos que la Escritura aprueba. Yo no puedo hacer decir, hermano, usted tiene que hacer un voto de cumplir con estas reglas.
Y usted no puede someterse a hacer un voto de obediencia a reglas eclesiásticas que no estén apoyadas en las Escrituras. Ni votos de Dios no te manda de nosotros votos de pobreza. Y este tipo de votos debemos de eliminar. Ahora bien, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? Un voto es una promesa solemne hecha a Dios. Un juramento es una promesa solemne hecha a los hombres delante de Dios. Esa es la diferencia entre voto y juramento. El voto es una promesa solemne hecha a Dios. Esta promesa, los votos se pueden hacer o en privado o se pueden hacer en público, pero es una promesa hecha solamente a Dios. Cuando los juramentos son promesas solemnes hechas a los hombres delante de Dios, porque ponemos a Dios por testigo. Ahora, la diferencia entre voto y juramento es una diferencia dual, porque es una diferencia de concepto y hay una diferencia de propósito. Y aquí en pantalla tenemos la diferencia de concepto. Un voto, ya no lo voy a repetir, está en pantalla. Ahora, ¿cuál es la diferencia de propósito? El propósito, hermano, de los votos es hacer un compromiso delante de Dios. En ti esperaré, cuando cantamos. Cuando decimos, mi vida es Cristo. Estamos haciendo un compromiso de que solamente en Cristo esperaremos, de que Él es nuestra vida. De que no buscaremos satisfacción en nadie más que no sea en Él. El juramento, el propósito del juramento es confirmar la verdad, confirmación. La diferencia entre estos dos, hermanos, es uno es para compromiso delante de Dios y el otro es para confirmación de la verdad. Ahora bien, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho votos delante de Dios y no lo hemos cumplido? Todos los domingos. Y es por esa causa que yo quiero terminar leyéndote un versículo que yo no quiero, mi amada iglesia, que por la familiaridad con él tú pierdas de vista la riqueza de este versículo y la relevancia para ti, para mí, especialmente cuando nosotros hacemos votos delante de Dios todos los domingos y no los cumplimos. Y es este versículo, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Y tú y yo, a la luz de esta verdad, necesitamos la gracia de Dios para, amados hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Que por su gracia Él nos perdone por nosotros constantemente violar los votos que hacemos delante de Él. Pero también necesitamos de su gracia para poder cumplir nuestros votos. Aleluya. Y yo tengo una promesa de Dios en su palabra a su iglesia que dice, Él da mayor gracia, porque su gracia es mayor que mi incapacidad y que mi pecaminosidad. A su nombre sea la gloria. Y Él te dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En esta tarde, terminamos, vengamos a la presencia de Dios, suplicándole a Él por su gracia, para el perdón de nuestros pecados y para ayuda para cumplir nuestros votos. Pongámonos en pie, hermanos, terminemos y terminamos en oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Que como siempre, Señor, cada vez que ella es expuesta, tú nos confrontas con tu grandeza, con tu paciencia, con tu amor, con tu rectitud, con tu justicia, pero nos confrontas también con nuestra pecaminosidad. En esta tarde, Señor, yo ruego junto con mis hermanos que tú me perdones a mí, Señor, perdóname a mí y perdona a mis hermanos porque nosotros hemos hecho votos delante de ti que no los hemos cumplido. Porque dominados por nuestras pasiones, Señor, Padre Celestial, adoptamos estilos de vida que contradicen los votos que hacemos delante de ti.
Y hoy, Señor, por la promesa que tenemos tuya en Santiago, por la promesa que tenemos en Hebreos, de venir confiadamente al trono de la gracia, hoy nosotros venimos ante ti, rogándote que por tu gracia, Señor, perdones nuestros pecados y que tú impartas gracia a nuestras vidas para, Señor, nosotros cumplir todos los votos que hacemos delante de ti cada domingo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, yo ruego por mis hermanos y por mí en esta noche, que tú nos ayudes a poder tener una mejor comprensión de la gravedad del pecado. Señor, ayúdanos a rechazar el pecado, como lo hacía Nehemías, como lo han hecho los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y la iglesia históricamente. Ayúdanos a recobrar ese entendimiento de tu santidad y de la gravedad del pecado para que podamos rechazarlo. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor tuyo sea con tu pueblo, desde ahora, Señor, y hasta que tú vengas por nosotros. Ayúdanos en esta semana a cumplir los votos que hicimos delante de ti en este día. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los hermanos que salen primero, salen, hermanos, y luego salimos todos juntos.